30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar en sintonía del programa. Hoy, domingo, ya es el primer programa de junio. Y estamos ya con nuestros invitados a las 8 de la noche con 3 minutos. Nos acompañan hoy don Julio Raudales, economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Gracias, don Julio, por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo, por invitarme. Espero decirlo bien. Don Guy de Pierrefeu, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Gracias por estar aquí, don Guy. Buenas noches, Edgardo. Un placer estar aquí con ustedes. Nos acompaña también el analista político Edgardo Rodríguez. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias. Un honor estar con estos distinguidos invitados y con el pueblo hondureño. Bueno, antes de comenzar el programa de esta noche, tengo que cumplir un compromiso y una promesa que hice. Don Julio y don Guy están contentos por el resultado del partido de hoy. Evidentemente yo no. Edgardo no tiene nada que ver con el fútbol. Pero sí hay que felicitar al cuerpo técnico, por supuesto, a los jugadores, a la afición, a la junta directiva del Club Deportivo Olimpia. Felicitaciones. Motagua. Se le sale. Es imposible que sea de otra manera. Pensé que íbamos a quedar campeones. Pero bueno, vamos a felicitar al Motagua, por supuesto, a toda su junta directiva por este triunfo. Creo que los dos equipos lo merecían y llegaron muy parejos a la final. De hecho, el partido anterior 2-2 nos dejó muy claro que cualquiera de los dos podría llevarse el campeonato para este domingo. De hecho, también el comentario de la afición y con nuestros invitados esta noche aquí era que esperábamos más del partido de hoy, sobre todo en el primer tiempo. El segundo, pues la lluvia puede ser una excusa y es válido también, porque impidió que se pudiera desarrollar un mejor encuentro futbolístico. Pero el primer tiempo dejó mucho que desear. Así que felicitaciones al Motagua. Pero debo decir algo también, en honor a la verdad. En el gol del Motagua, hubo una falla clarísima del árbitro. Veamos la imagen. Hay una falta sobre este jugador que inicia el contragolpe del Motagua, que propicia el gol del Motagua con el cual se corona campeón. Está clarísima la falta contra el jugador del Olimpia. Pero vale la pena recordar que antes de eso hubo un penal no cantado. Un momentito, no he terminado de hablar, por favor. Venga para acá. Entonces, está clara la falta y también debo decir, pero como usted me interrumpe, debo decir que hubo una falla también, en mi opinión, había penal del portero del Olimpia contra el delantero del Motagua en una jugada anterior. En la jugada previa. Y en la segunda jugada, que propicia el gol, hay falta del jugador del Motagua. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces aquí lo que hay que hablar es en relación a las declaraciones que dio el director técnico del Motagua el domingo pasado. El director técnico del Motagua el domingo pasado criticó la actuación de la árbitra de ese domingo, Melissa Pastrana. Y dijo él en el domingo pasado que para qué ponían a una mujer a arbitrar una final. Entonces yo pregunto, ¿para qué ponen a un hombre a arbitrar una final? Exacto. ¿Ah? Si va a cometer igual o peores errores, porque en este se decidía el campeonato. En el domingo anterior no se decidía el campeonato, pero en este sí. Por un gol, lastimosamente, que viene de una jugada que debió haber sido pitada como falta, empaña, desluce un poco el triunfo de hoy del Motagua. Así que quiero dejar claro y quiero dejar constancia de eso, por favor. No sin antes, por supuesto, no demeritar el buen trabajo que ha hecho Motagua en los últimos años, porque ha sido constante en las finales de la Liga Nacional. ¿Tengo derecho a la réplica? Claro. Yo creo que lo reprochable de las palabras del entrenador del Motagua el domingo pasado es haberse referido al árbitra, claro, por su condición de ser mujer. Claro. Porque las palabras de él fueron, en ninguna parte del mundo se ve que pongan a una mujer a pitar él pudo haber cuestionado la actuación de la árbitra. Eso no tiene ningún problema. No, al final de sus declaraciones, por su condición de mujer. Al final, exactamente, al final de sus declaraciones él dijo, porque yo lo escuché y lo vi también, dijo, ¿en qué país del mundo se pone a una árbitra a pitar una final? Sí, eso es lamentable. Entonces hoy, ¿en qué país del mundo ponen a un hombre a pitar una final si igual se equivoca? Edgardo, yo creo que ahí definitivamente estamos tocando un tema muy sensible, particularmente en Latinoamérica. Sí. Vemos cómo el machismo sigue siendo un tema que afecta el desarrollo de la sociedad. Para mí, Melissa Pastrana cometió errores, ok, pero no es porque es mujer
Sí, pero que también eso la los hombres invalida. cometemos Los errores. hombres cometen ¿Usted lo ve errores. hoy? Sí. Entonces, aquí todos estamos de acuerdo. no un se penal de que no se género. pitó Sí. y un gol que no debió ser. Y todos los árbitros hombres también cometen Yo errores. creo que si medimos en cuál de los dos partidos hubo más errores, probablemente hubo más en este de hoy. Claro. Y fue Y pitado que por fueron un mucho hombre. más decisivos. ¿no? Claro. Totalmente. Muy bien, pero ese no es el tema de esta noche. Gracias, don Julio, por estar aquí, don Guy, don Edgardo Rodríguez. Antes de comenzar el programa de esta noche, que obviamente es un análisis en relación de tres sectores importantes de nuestro país, en relación a lo que está pasando en el último mes. Es decir, el conflicto maestros, médicos y con el gobierno. Pero antes vamos a poner en contexto qué es lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Les parece? Para ver un poco marchas de un lado, marchas de otro lado, declaraciones de un lado y declaraciones de otro. Entonces, para el análisis de esta noche y que sea absolutamente actualizado, vamos con un rápido resumen de lo que ocurrió este fin de semana. Las marchas de hoy de médicos y maestros salieron del Hospital Escuela y la consigna fue la misma, derogar los PCM para comenzar un diálogo. Si no hay derogatoria, no hay diálogo, no podemos, el hecho de que sigan los decretos ejecutivos, eso es una condición. Los diálogos son sin condiciones, así que ellos deben derogar. Ellos no pueden sentarnos a que validemos una ley que es lesiva a los intereses de la población hondureña, así que no hay derogación, no hay diálogo. Las movilizaciones comenzaron ayer sábado a las 9 de la mañana con sectores afines al gobierno que realizaron una marcha por la paz. El diálogo está abierto, el diálogo, hay una mesa de diálogo instalada. Aquellos intereses mezquinos que no les permitan ver que el país necesita paz y que necesita crecer, esos intereses mezquinos seguirán solos. Al filo del mediodía, el gobierno se hizo presente a la jornada de diálogo que por segunda vez no atendieron médicos y maestros. Reiteramos nuestra invitación a iniciar un diálogo y construir un pacto nacional por la salud y la educación, o un acuerdo nacional por mejorar la salud y la educación, con la participación de todos los sectores. Así que nosotros insistiremos y seguiremos llamando a los gremios para que iniciemos un diálogo frente al pueblo hondureño. Por la tarde, los gremios salieron a las calles y ratificaron que sin derogación de los PCM, que según ellos privatiza salud y educación, entonces no hay diálogo. No importa el día ni la hora, nos vamos a manifestar todos los días de la semana hasta tanto no deroguen estos decretos. La jornada de protesta del sábado culminó en Tegucigalpa en los juzgados en solidaridad con Rommel Herrera Portillo, acusado de incendio agravado en la embajada americana y a quien un juez le dictó detención judicial. En Tocoa se vieron empañadas por la quema de varios contenedores en la comunidad de Guadalupe Carney. Para esta semana, médicos y maestros anunciaron movilizaciones permanentes. Olman Ucles, 3030. Muy bien, muchas gracias por la información, el resumen. Mañana hay clases en la universidad. Quiero leer un par de comunicados rápidamente. Hay clases en la universidad. Médicos y maestros han convocado a nuevas jornadas de manifestaciones mañana lunes a partir de las 7 de la mañana en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el sector de La Granja, aquí en la capital. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha emitido un comunicado que ya aquí don Guy de Pierrefeu, que es su presidente, pues lo dará a conocer y por supuesto nos dará su comentario. Pero atención a lo que dice la CGT, la Central General de Trabajadores. Por este medio, la CGT, considerando que en su seno aglutina organizaciones representativas del sector salud y educación, exige al gobierno de la República la inmediata derogación de los decretos tal y tal, los PCM, mismos que a nuestra consideración ponen en alto riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, trabajadoras de estos sectores y la vigencia pública de estos derechos elementales del pueblo hondureño, 31 de mayo 2019. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés dice: no podemos desconocer que las protestas de maestros y médicos de los últimos días afectan al pueblo hondureño y a la economía nacional, pero no es el momento de enfocarnos en cuantificar y lamentar las pérdidas económicas. Resulta más caro para el pueblo hondureño y para todos los inversionistas que quienes conduzcan el país sigan actuando erróneamente. La pobreza sigue en aumento, los hondureños no gozan de los derechos básicos que contempla la Constitución como salud y educación gratuita de calidad. Tampoco tenemos como empresarios las reglas claras y un ambiente estable para atraer inversión y generar empleo.
Es incuantificable lo que hemos perdido durante estos últimos años a raíz de la corrupción. Es momento de todos reflexionemos y que unidos resolvamos los problemas nacionales desde su raíz, declinando intereses particulares o individuales. Todos los sectores debemos trabajar también en recuperar la unidad y nuestros valores cívicos y morales. No hay tiempo que perder. Debemos trabajar juntos por el desarrollo y progreso social de nuestra Honduras, priorizando el bien común. Jorge Fara, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Vamos rápidamente con un primer análisis. Don Edgardo Rodríguez, don Guy, don Julio Raudales. Empecemos por el final. ¿Cuál es la salida para ustedes del problema hoy? Para mí muy obvio, una negociación sincera, abierta, de todos los sectores que están en conflicto. O sea, el gobierno tiene que realmente lograr que el magisterio y los médicos se sienten en la mesa de negociación y tiene que hacer lo que sea necesario para lograr esa negociación. Si tienen que pasar por la derogación de los PCMs, pues ellos sabrán si lo tienen que hacer, pero tienen que hacer lo que sea necesario para lograr la negociación. No podemos seguir destruyendo el andamiaje social, político, económico del país por pleitos internos de políticos. Urge realmente una situación que permita que los hondureños nos dediquemos a trabajar, a generar riqueza para el país, a generar empleos para todas estas personas que se van de Honduras desesperadas por la falta de oportunidad. Urge la negociación. Y pareciera que las posiciones son bien radicales, porque por parte del gobierno dice estos son los PCM y no los vamos a anular, no los vamos a eliminar. Y por parte de maestros y médicos dicen, si no los anulan, no nos sentamos al diálogo. ¿Dónde hace clic ahí para que...? Mire, ahí es donde tenemos que apelar a la madurez de las personas que están en este conflicto. No podemos permitir que sigan actuando como adolescentes, que se traban en una posición específica y se rehúsan a mover. En una negociación es un estira y encoge. Tiene que haber algún nivel de ceder posiciones de ambos lados. Porque si ambos lados se trancan y ninguno está dispuesto a ceder en nada, pues vamos a tener caos en este país. Es importante que realmente haya voluntad de encontrar una solución, sentarse en la mesa y resolver el problema. ¿Y usted ve un asomo de voluntad en alguno de los dos sectores? Pues la verdad, en este momento veo muy poca voluntad. Por eso es que la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa decidió hoy sacar el comunicado que sacamos, invitando a las partes que realmente se sienten de manera sincera y honesta a negociar. La negociación es algo que ha permitido evitar conflictos en el mundo entero. Se han evitado guerras, se han evitado todo tipo de cosas. Hay que negociar. Ambas partes deben empezar a ceder en algo para encontrar soluciones que vayan en pro de Honduras. Don Edgardo Rodríguez. Gracias. En efecto, hay posiciones rígidas, tanto del gobierno como del sector magisterial, el sector médico, que debo decir que claramente el movimiento que es legítimo y que es auténtico ha sido penetrado por la fuerza política de un partido de oposición. Eso todos lo sabemos. Ese factor de penetración política está contaminando un movimiento social que tiene reivindicaciones honradas, honestas, correctas. Entonces aquí el llamado que venimos haciendo desde hace mucho tiempo es: sepárense de ese componente político que tiene secuestrado este movimiento y que lo hace tener posiciones rígidas. Ahora, tú preguntabas qué alternativas hay. Y después de analizar toda esta problemática, Melgar y pueblo hondureño, creo que la alternativa la veo difícil que salga del gremio protestante y del gobierno. Creo que aquí se necesitan fuerzas democráticas, patrióticas, externas a ambos sectores para que traten de mediar y acercar las posiciones. ¿Qué está haciendo Suecia, creo que si no me equivoco, ahorita con Noruega, con la oposición venezolana y con el gobierno venezolano? Los llamaron, están en Noruega, está mediando el gobierno noruego, sentando las partes para empezar un proceso de acercamiento de la oposición venezolana con el gobierno.
En un conflicto, cuando las partes están radicalizadas, no puede salir una solución de las partes. Sea, hay que buscar un interlocutor diferente. O varios interlocutores. Necesitamos, en el pasado aquí se lograba con la iglesia, con la empresa privada, con las centrales de trabajadores. Necesitamos volver a esa convergencia ciudadana que democrática, legítima, auténtica, sin agenda. El problema es que aquí nadie cree en nadie aquí. Sí, Melgar, pero tenemos que creer en alguien y tiene que surgir esa... Yo estoy viendo con buenos ojos, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, las centrales de trabajadores, todos están preocupados. El mismo comisionado, por ejemplo, nacional de los derechos humanos, don Roberto Herrera Cáceres, podría ser un interlocutor también. Exactamente, aquí lo que falta es que entre estas fuerzas sociales, democráticas, patrióticas, conversen entre ellos y se conviertan en un facilitador, en una especie de confluencia democrática que llame al gobierno y llame a los gremios a sentarse a la mesa. Porque, repito, es muy difícil que en el nivel de polarización en que estamos, si el gobierno ya llamó desde el viernes, sábado y domingo, llamó a los maestros y les dijo, si en esta mesa de diálogo, producto del diálogo y la negociación, es necesario derogar los PCM, los derogamos, pero ya ellos, el sector magisterial, el sector médico, que lamentablemente ha entrado el elemento político del Partido Libre, y tengo que decirlo con nombre y apellido, ese elemento político los tiene trabados, porque han politizado lamentablemente una reivindicación correcta. Eso me imagino que habla en relación a los infiltrados, de los actos de vandalismo. No, me refiero a los líderes del Partido Libre. Me refiero a los líderes del Partido Libre que influyen en los líderes magisteriales y en los líderes del gremio médico. Eso no lo podemos desconocer. ¿Hay prueba de eso? Ahí está, Melgar. O sea, los líderes del Partido Libre son los que organizan las protestas en San Pedro Sula, en Choluteca, en Tegucigalpa. Ellos son los que movilizan a los estudiantes del MEU, a otros grupos sociales, digamos, pobladores, de barrios, etcétera. No estoy hablando de los infiltrados, estoy hablando de una fuerza política movilizada para crear una situación de ingobernabilidad, porque según ellos, con esta situación van a hacer caer al gobierno. Ese es el planteamiento de este grupo político. Por eso digo, este movimiento social legítimo, auténtico, ha sido contaminado por el Partido Libre. Como el gol de hoy del Motagua. Vamos a ver, don Julio Raudales. Mira, yo quiero invitar a los amigos televidentes acá y acá los panelistas también, si no lo han hecho. Hay un libro muy interesante, que es el libro de moda. En este momento lo escribieron dos autores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Lo voy a mostrar acá en la cámara. Por favor. Se llama... ¿Le puedo ayudar aquí? Sí. Se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y es bien interesante porque la tesis fundamental de este libro es que las democracias en el siglo XXI deben estar permeadas de un elemento que es clave, Edgardo, y que en el país lo retomamos y sin embargo nunca fue considerado, y es el tema de la participación ciudadana. En el año 2006 se aprobó una ley de participación ciudadana que está vigente, y en el año 2010 se aprobó una ley para el establecimiento de una visión de país y un plan de nación que o ponía en práctica los elementos que estaban puestos en esta ley de participación ciudadana, es decir, que operativizaba la ley de participación ciudadana. Ninguna de las dos se ha ejecutado. Entre el 2010 y el 2013 se hizo un esfuerzo por llevar adelante el tema del plan de nación, pero la gente quedó esperando, ¿no? Y de repente en lo que se ha dado en llamar una diarrea legislativa en el 2013 prácticamente se acotó todo este tema y la participación ciudadana quedó en nada. Entonces, tú hiciste una pregunta al comienzo a Guy sobre si hay o no una solución al conflicto. Yo digo que sí. La ley de participación ciudadana establece que para cualquier iniciativa que tome un gobierno en el marco de la gran planificación o de la visión que se debe tener al futuro, que a mí me parece que es loable, es decir, nadie puede ser enemigo de la reestructuración en los sectores de salud y educación. Nadie puede desconocer que los sectores de educación y de salud en el país no han logrado converger en la solución de los problemas nacionales. Tenemos una de las peores educaciones de América Latina, una tasa de escolaridad de apenas 6 años, 7 años. Tenemos una situación de
calidad de la educación en donde, Edgardo, de acuerdo a las pruebas que se han hecho por parte de la unidad que califica esto en la Universidad Pedagógica, establecen que las pruebas de español para niños de sexto grado tienen un 42%. Para niños de tercer grado, un 38%. Las pruebas de matemáticas tienen para niños de sexto grado un 39% y para niños de tercer grado un 41%. Entonces, cuando tenemos sectores tan pauperizados, basta ir al hospital escuela o a una centro de salud aquí en Tegucigalpa o en cualquier lugar de la parte rural del país y uno se da cuenta de lo terrible que es esa situación y de lo mal que lo pasan las personas que buscan esos servicios. Evidentemente, para la gente que busca a la solución privada a sus problemas de salud, a sus problemas de educación, prácticamente no hay problemas, pero la gran mayoría, el 90% de la población hondureña tiene que enviar a sus hijos a una escuela privada, pública, de mala calidad, donde no existe ninguna posibilidad de que estas personas, cuando sean adultas, tengan acceso a un buen trabajo, a una buena vida, y lo mismo pasa con el sector salud. Pero Entonces, mucho de eso, de lo que estamos viviendo en educación y en salud, es el resultado de gobiernos corruptos que hemos tenido. Hay dos elementos históricamente. Hay dos en el elementos país. muy importantes. ¿Ya? Yo los quiero... Es el caso de la corrupción Y también. que se ha querido, porque si y no que se ha tuviéramos querido corrupción, ponerle mano, se ha querido ponerle mano, pero los gremios se han opuesto, hay que decirlo claramente. Ok, a ver, pero si me permiten terminar, hay dos elementos ahí bien importantes. El primero tiene que ver justamente con el hecho de que, y yo tengo y no traje mi gráfico, lastimosamente no lo ando por acá, o no lo tengo a mano aquí, pero lo voy a sacar para el próximo segmento. Lo que se ve claro, por ejemplo, un elemento es el tema presupuestario. Desde el año 2008 hasta el 2018, 2019 incluido, el presupuesto de educación y de salud con respecto al total de presupuesto ha venido cayendo. Es decir, en el año 2008 el presupuesto de educación era como el 25% del total del presupuesto. Y en el año 2019 es apenas el 18%. El sector salud era más o menos el 14% en el año 2008 y actualmente se ha reducido al 11%. Entonces, ahí hay un elemento importante, pero no es el único. Porque si le damos más dinero a salud y a educación y no vigilamos bien, no vigilamos que no haya corrupción, se lo van a comer todos los corruptos. Entonces, también tenemos que vigilar esas otras cosas. Nada más. Pero traigo esto a colación porque quiero volver al punto inicial. Si la ley de participación ciudadana que se aprobó en el año 2006, el presidente que tomó posesión ese año fue su primer acto de gobierno, firmar esa ley, junto con la ley de transparencia. ¿Pero qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que le pidamos que se vaya a consulta esto? Y la ley de Plan de Nación establece lo mismo, y que fue el primer acto que firmó también en su toma de posesión. Sí, pero ¿cuál es el punto entonces? El punto es que hay que volver al comienzo. O sea, a ver, una de las partes está diciendo deroguen y hablamos y construimos algo nuevo. Otra de las partes dice siéntense y derogamos. La ley lo que establece es que hay que construir con los ciudadanos todo. Entonces, mi sugerencia para el gobierno, y creo que lo dijo el mismo vicepresidente el día de ayer en un tuit, es que hay que... sí, él pidió derogar. Hay que reconocer los errores que se cometieron. Estos decretos fueron establecidos sin consulta y no hay ninguna reforma que se pueda hacer en educación sin contar con los maestros y ninguna reforma que se pueda hacer en salud sin contar también con los trabajadores de la salud. Y por último, y con esto cierro, están diciendo ustedes, y escuché a Edgardo y a Gui decir que es importante que hay una convergencia. Bueno, acabas de leer 3 sendos comunicados en donde en los 3 se le está pidiendo al gobierno que derogue los decretos. Yo no veo ningún problema si al final es importante entender, no estamos en una monarquía. Sí, pero si se derogan, ¿qué queda? No estamos en una monarquía. ¿Queda? La nada. No, es que ese es el problema. Antes de que los decretos se hicieran, ya había un sistema de salud. Esos decretos no construyeron el sistema de salud y de educación en el pero país. con grandes... A ver, lo que tenemos que hacer, entonces, es reconocer que el gobierno es el empleado de todos nosotros, de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Y hay que partir de eso. La ley, repito, hay una ley del 2006 y una ley del 2010 que establecen que cualquier medida de política que se tome tenga un elemento de ciudadanización. Entonces vamos a eso y con eso resolvemos el asunto. Vamos a un corte comercial. Ya está sobre la mesa el planteamiento de don Julio que dice hay que derogar esto. Hay comunicados que aquí se han leído también que plantean lo mismo. Don Guy dijo, si es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Don Edgardo se opone a eso. Vamos a entrar en el debate sobre ese punto específico. ¿Se deben derogar o no se deben derogar? Otra opción también podría ser suspender la vigencia de los decretos. Ya lo hicieron. Sí, eso ya está hecho. Suspenderlo, No, hay un PCM que aparentemente suspende. Sí, o sea, No lo dice taxativamente. Sí. ¿Cómo? El PCM no lo dice taxativamente. No, lo que dice ese nuevo decreto es que no se va a privatizar, que los PCM originales que dan vida a las comisiones de salud y educación no tienen facultad ni atribución de privatizar. Lo que digo es que hay que buscar se deben derogar, externa. se deben suspender y luego a través de una fuerza externa con nuevos interlocutores ir al diálogo. Esa es una buena propicie. ¿Cuál buena salida? Derogarlos Para mí- y que un interlocutor... Para mí es una buena salida. Vamos al corte comercial y ya vamos aterrizando en este asunto. Ya regresamos. Wow, 40 años. 40 años. 40 años me cuentan. 40 años cumplo hoy mismo. No había nacido yo. 40 años de estar informando al pueblo hondureño. En 1979 se fundó Hoy Mismo. 4 décadas ya que estos ejemplares profesionales están cumpliendo con Honduras y con su gente. Es el valor que se le da a la noticia. Es como los reporteros día a día trabajan, buscan la información. Qué alegría poder formar parte de la familia TSI. Y Melgar se ve igualito, ¿va? Recuerdo el momento en que Edgardo tenía bigote y me acuerdo de un montón de gente que ha sido parte de la familia de Hoy Mismo. Acompaña las casas de miles y miles de hondureños. Han pasado 40 años y sigue siendo el telenoticiero preferido por los hondureños. De parte de la familia de TSI, felicidades hoy mismo. ¡Felicidades hoy mismo! Felicidades hoy mismo. Felicidades hoy mismo. De parte de la familia TSI, felicidades hoy mismo. Pues si hay pastel, me dejan. Y si hay pastel me avisan. Pero la pregunta es, ¿va a haber pastel? Un hecho que llamó mucho la atención, aparte obviamente de lo que ocurrió en la Embajada de Estados Unidos esta semana que ha concluido, es lo que aconteció este fin de semana en el sector de Colón, en la aldea Guadalupe Carney, muy cerca de Trujillo, Colón, donde fueron incendiados varios contenedores de la Standard Fruit Company que iban hacia Puerto Castilla porque había un barco para la exportación de banano. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo, atiende una llamada telefónica del programa 3030. Señora presidenta de la FENAC, ¿qué información tiene exactamente de lo que ocurrió este fin de semana ahí en Guadalupe Carney, en el sector de Colón, muy cerca de Trujillo? Muy buenas noches, Edgardo, y un saludo también a los panelistas que tiene en esta noche. Realmente pues es lamentable la situación que se está viviendo en el país por esta situación de los dos sectores, tanto de educación como de salud. Sabemos pues la situación que se vivió en el sector de Colón. Realmente es lamentable cuando se está afectando una compañía que está exportando productos y déjeme decir pues que son de los productos más importantes dentro de lo que es exportación de nuestro país. Realmente es lamentable ver esa situación donde de repente esta empresa no va a poder cumplir con llevar ese producto pues a los países de destino. Eso pues que se está viendo en la televisión, tengo entendido que sí fue cierto del día de ayer, y pues como sector pues lamentamos esta situación que se está viviendo. Quisiera también hacer un llamado pues como sector a las dos partes que están
las marchas, que han estado en las marchas estos días, y en conjunto con el gobierno, pues, para que realmente se sienten y lleguen, pues, a un diálogo y a un acuerdo que sea, pues, en beneficio de todo el país. No podemos estar afectando, pues, la educación de los jóvenes a nivel nacional, no podemos estar afectando la salud del pueblo hondureño. Y como sector, pues, nos estamos viendo muy afectados, ya que durante este fin de semana ya hay sectores del país donde ya no han podido movilizar sus productos. Recordemos que como sector agropecuario los productos son perecederos, tienen que salir de inmediato a la industria para ser procesados, y realmente pues es una pérdida grande pues la que están viviendo los productores pues a nivel nacional. Sí, señora Anabel Gallardo, presidente de la FENAGE, circuló también una información en redes sociales sobre que a raíz de esta situación la Standard había decidido trasladar sus operaciones a otro país de Centroamérica, o que había tomado la decisión también de, en el menor de los casos, dejar de producir cierta cantidad de producto aquí de trabajo en Honduras. ¿Qué hay de cierto? ¿De reducir sus operaciones por un lado o de trasladar sus operaciones a otro país de Centroamérica? ¿Qué hay de cierto en esto? Disculpe, Edgardo, la transmisión está un poco mal. Creo que me preguntó sobre la empresa. Le pregunté si tiene información que circuló también en redes sociales que lo puede confirmar. Yo no voy a dar una noticia que no esté confirmada. Entonces la pregunta es si usted sabe si la empresa, la Standard, va a disminuir sus operaciones en Honduras o que va a trasladar sus operaciones a otro país de Centroamérica, como circuló en las redes. Sí, no, mire, en las redes circuló una información que es antigua, no es de estos días. O sea, lo que tengo entendido... O sea, es falsa, entonces. Es una información vieja, sí. De hecho, la información hasta hablaba que el presidente de la FENAGE, doctor Leopoldo Durán, había dado unas declaraciones sobre eso. No, la presidenta es usted. Es una información de, creo que fue como desde el 2012. Nosotros no hemos tenido acercamiento, o sea, yo como presidenta no he tenido acercamiento con nadie de la empresa para platicar con ellos cómo está la situación de ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es preocupante saber de que lo están afectando de esa forma, ¿verdad? Y esperemos pues que no vaya a suceder eso, pues, claro, por supuesto. Pero de moverse para otros países. Gracias, doña Anabel Gallardo, por atender nuestra comunicación, porque era importante aclarar este punto. Ya sabe usted, muchas cosas se dicen en las redes sociales. Es la presidenta de la FENAGE actualmente. Muchas gracias, doña Anabel. Don Guy de Pierrefeu, yo quisiera su comentario sobre esta situación, por favor, el impacto que esto genera. ¿Qué información tiene usted sobre este cierre de operaciones aquí en Honduras o disminuir las operaciones en Honduras de la Standard Fruit Company? Y si tiene un dato, por ejemplo, de las pérdidas que esto provocó. Bueno, Edgardo, según lo que tengo entendido, estos contenedores que fueron quemados representan aproximadamente 2.5 millones de dólares de mercadería, sin hablar el costo de los equipos que fueron dañados, los contenedores, que cada contenedor de esos vale cerca de $10,000, los chasis que fueron dañados. O sea, las pérdidas son enormes. Y podría efectivamente este tipo de convulsión incitar no solamente a la Standard Fruit Company, sino que a muchas otras empresas a retirar operaciones de Honduras. Mire, el capital es miedoso, siempre lo ha sido. Nadie va a ir a invertir en un país donde no haya certeza jurídica, seguridad física. Es sumamente peligroso para las empresas invertir en condiciones como las que estamos teniendo en Honduras hoy en día. Entonces, lógicamente podemos esperar que hayan empresas que anulen programas que tenían previstos de invertir. Probablemente van a haber empresas que tenían pensado invertir en Honduras y no lo hagan, o inclusive empresas hondureñas que en vez de seguir invirtiendo en Honduras se vayan a invertir a otros países. De hecho, en un estudio que hicimos, son cerca de 1.570 millones de lempiras que se están poniendo en riesgo con cada día de las manifestaciones. Eso es lo que representa el PIB diario de Honduras. Y a cada vez que se paraliza el país, gran parte de esos 1.570 millones dejan de existir. ¿Qué sucede? Se pierden empleos,
hay menos esperanza para la población de algún día poder satisfacer sus necesidades. Y gran parte de la convulsión social que hemos venido teniendo estos últimos 2 años es lo que está haciendo que tengamos esas caravanas gigantescas de hondureños yéndose para Estados Unidos. Pero ojo, no solamente es un tema de Estados Unidos. Yo hasta hace poco manejaba la representación de una línea aérea. Estamos vendiendo cerca de 80 boletos diarios de hondureños que se iban a Europa a buscar mejores oportunidades. Haga el cálculo, 80 por 365 días. Son decenas de miles de personas que se van al año. O sea, eso es lo que está sucediendo en Honduras, la falta de oportunidades que no solo la está creando la convulsión social que estamos teniendo, la está creando otro montón de situaciones. La corrupción. La corrupción es algo que está realmente destruyendo el andamiaje económico de este país. Según cifras del CNA, de los 150,000 millones de lempiras del presupuesto de Honduras, 30,000 millones al año son desviados por actos de corrupción en los ministerios de salud, en el Seguro Social, en lo que es ahora, lo que era Soptravi, el INSEP, todos los ministerios. O sea, estamos hablando de un 20% del presupuesto nacional está siendo desviado por temas de corrupción. A eso hay que agregar toda la enorme burocracia que generan los empleados públicos que han encontrado una manera de tener un sobresueldo con la extorsión que le hacen a las empresas, a los particulares, para hacer los trámites por el cual se les paga. Hoy en día, en la mayoría de las instituciones, alcaldías, gobierno central, etcétera, si usted no ofrece una propina o para los frescos o como sea que lo llamen, su trámite no camina. El resultado es una corrupción escondida que existe ahí, que suma otro montón de dinero. Están actualmente en las redes sociales acusando a la empresa privada de que estamos aliados con el gobierno. Quiero definitivamente decir que la empresa privada tiene que trabajar con cualquier gobierno de turno. Y estamos trabajando con el presidente Hernández como estaríamos trabajando con Salvador Narrala o con Mel Zelaya o con cualquier otro presidente, porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que trabajar con el presidente que esté de turno, pero al mismo tiempo nos obligan las instituciones, o sea, los reglamentos internos, los estatutos de nuestras instituciones, a ser apolíticos. No podemos tomar una posición abiertamente política. Pero quiero preguntarle una cosa. ¿Usted ha visto las declaraciones de la ministra del SAR recientemente diciendo de que iba a auditar 150 empresas porque los impuestos pagados por estas empresas no correspondían a las expectativas que el SAR tenía? Obviamente la economía está mal. Estamos vendiendo menos. Es normal que las empresas estén ganando menos y por lo tanto declarando y pagando menos. Pero aún así viene la coacción. ¿Cómo vamos a estar apoyando a un gobierno, cualquier gobierno, y aquí no es porque se llame el gobierno de Juan Orlando Hernández, cualquier gobierno que viene y presiona a la empresa privada como lo ha estado haciendo como lo han hecho otros en el pasado? O sea, la empresa privada hoy en día está asfixiada por una serie de situaciones que provienen muchas de ellas del gobierno. Entonces no estamos coludidos, casados con el gobierno. Tenemos que trabajar con el gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que exigirle y buscar soluciones de la misma manera que le pedimos al magisterio, a los médicos y al gobierno que se sienten a buscar soluciones, porque el diálogo es lo único que va a permitir que salgamos adelante y que salvemos y rescatemos a Honduras. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Suspender, derogar, un nuevo interlocutor, mesa de diálogo cuando regresemos.
Diferentes organizaciones, como los comunicados que hemos leído en el transcurso en el inicio del programa de esta noche, y obviamente otros sectores, han planteado como un mensaje de parte del gobierno la eliminación, suspensión, derogación de estos PCM, que según médicos y maestros conducen a la privatización al constituir la Comisión de Salud, de Transformación del Área de la Salud, y la comisión también que contribuye a la transformación de la Secretaría de Educación, es decir, para contribuir en ambos temas. La pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que la suspensión o la derogación sería un paso importante en este asunto? Uno, dos, buscar un interlocutor que no sea el gobierno para sentar las partes a la mesa. Esa es mi primera pregunta, porque tengo otra que va a continuación de esa. Repito, creo que lo importante es atendernos a lo que dice la institucionalidad. La ley establece... No, pero la pregunta es, en este momento, una declaración de intenciones, ok, elimino, suspendo, derogo esta situación, doy este paso. Yo voy a eso. ¿Está de acuerdo con eso? Totalmente. Digo, acelerando un poquito el tiempo. ¿Está de acuerdo con eso? El punto es, deroguemos y construyamos. Uno. Voy con la siguiente pregunta después. ¿Don Gui? Edgardo, el presidente de la República se hizo famoso diciendo: voy a hacer lo que tenga que hacer. Es el momento que utilice esa misma afirmación para enfrentar esta situación. Tiene que hacer lo que tenga que hacer para llevar a los sectores magisteriales y médicos a la mesa de negociación, y si es necesario derogar, pues él sabrá si lo puede o lo debe hacer, pero tiene que hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. ¿Don Edgardo? La gente se queja, y aquí se ha hablado de los problemas de educación, de los problemas de salud, un problema de todos los días. Y queremos soluciones en educación, queremos soluciones en salud, pero sin hacer nada. No sé cómo se logra. La respuesta a la pregunta ahí voy. Es... Sí, hay que derogar lo que haya que derogar, pero después, ¿qué va a pasar? Pero esa es la siguiente pregunta, obviamente. Ok, pero aquí retomo. Si yo fuera gobierno, Melgar, si yo fuera el presidente de la República, perfecto. Busco un grupo de notables ajenos al gobierno, lo más independiente que pueda, convoco a los demás, al gremio médico y al gremio magisterial, y de enfrente de los notables les digo: yo voy a derogar como medida, ¿verdad? Como todo el mundo está pidiendo al gobierno que derogue para que haya paz y amor en Honduras, yo, gobierno, en este momento derogo todos los tales y tales PCM, pero con los notables pedirle a los señores médicos y a los señores maestros que no han propuesto nada, y eso no lo hemos dicho hoy, no han propuesto nada, pedirles con los notables que por favor se comprometan, como decía Julio, entonces a iniciar un proceso de compromiso y de búsqueda de cómo rescatamos la salud y la educación. Vamos a un corte comercial, porque cuando regresemos esa es la siguiente pregunta que deriva de esta. Ya de una vez suspendidos o derogados o eliminados, ¿qué es lo que viene después exactamente? ¿Y qué tal que aún así derogados vengan los médicos o vengan los sectores de los maestros y digan no? Ajá. Claro, eso está. Ojo con eso también, porque eso es un escenario. Así es. Claro. Otro escenario que puede ocurrir también es, bueno, se derogó, ahora quiero que despida a la ministra de Salud. O que nos aumenten el sueldo a todos, al ministro de Educación. Que nos aumenten el salario. Ojo con eso, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y volvemos. Bueno, aquí en el programa vamos a vamos a adelantar a una cuestión. Los decretos los PCM estos están anulados, están derogados. Mañana el gobierno dice, bueno, en base a las peticiones, Cámara de Comercio, empresarios, sectores sociales, padres de familia, médicos, maestros, organismos internacionales, lo que quieran, se derogan los decretos, se eliminan los decretos, convocamos al diálogo. ¿Qué sigue, don Gui? Para mí no puede haber negociación si no hay confianza. Y ese es uno de los graves problemas que hay. Nadie confía en la otra parte. El gobierno no confía en la agenda de los maestros y del sector médico porque considera que está contaminado, como lo decía hace un rato nuestro amigo, políticamente por la agenda de libre que es fuera JO. Obviamente tienen miedo de que si ceden en este tema de los PCM, va a venir después otras demandas, siempre previas a sentarse a la negociación.
Por otro lado, el magisterio, sector médico, probablemente desconfía de que el gobierno le pueda cumplir los acuerdos que se puedan alcanzar en la mesa de negociación. Entonces ahí es donde es muy importante que efectivamente haya alguien de un peso importante, de un alto nivel de credibilidad, que sea las Naciones Unidas, qué sé yo, pero que venga a certificar que los acuerdos que se van a tomar en esa mesa se van a cumplir. Si no hay esa confianza, no vamos a lograr nada. Ahora, el sector médico y magisterio tiene que definirse claramente si su objetivo es resolver sus problemas gremiales o si es seguir en un proceso con el fuerajo para llevar a la renuncia anticipada del presidente de la República. Y eso es un elemento muy importante que no podemos ignorar y hay que tomarlo en cuenta. Es que se dice porque en todas las marchas que hemos visto en todos estos días, ¿cuál es la consigna? Fuera Jo. La consigna no es mejor educación, mejor salud, la consigna es fuera Jo. Entonces hay que separar ese factor político para entonces resolver los problemas de salud y educación. Julio. Mira, yo creo que, y avalo lo que están diciendo aquí los compañeros estamos ya sobre el tema de la importancia de tener a una persona, a un mediador. Eso, mira, todos los conflictos sociales acá en el país, Edgardo, se han resuelto cuando hay un mediador en el que ambos grupos confían. Exacto. En lo que yo sí discrepo de lo que decía especialmente el colega Edgardo es del tema de la politización. Fíjate que te voy a decir dos cosas. Primero, nunca en la historia del país, si he revisado los anales, se había dado una conjunción de fuerzas entre los maestros y los médicos. Es un elemento interesante. A veces los maestros luchaban por su lado, a veces los médicos luchaban por su lado para buscar consignas grupales o gremiales. Y ese es el otro elemento importante. Por lo menos yo, a menos que esté mal informado, ¿no? Y no soy dado a las teorías conspirativas, ¿no? Yo no he visto en esta ocasión un reclamo o prebenda gremial por parte de uno u otro de los bandos que están en lucha en este momento, que son los médicos y los maestros, y también los otros trabajadores de la salud. Yo no he escuchado que dicen queremos más salario. Yo no he escuchado que dicen queremos que nos cumpla el contrato colectivo tal. Ellos andan pidiendo, y eso lo he escuchado de la presidenta del Colegio Médico y también de los dirigentes del magisterio, pidiendo mejores condiciones de trabajo que les permitan lograr lo que la sociedad tanto ha reclamado durante tantos años. Por eso es que yo siento que ese reclamo espontáneo ha sido acompañado por el resto de la población. Ahora, el otro tema, mira, no nos podemos meter al tema este. Yo creo que quienes están politizando ese tema y diciendo que es un reclamo para estar en contra del gobierno y que el fuera hoy y todo esto, es la misma gente de siempre. Si fuera hoy, dicen en el estadio también, hoy lo dijeron, ahí están los videos. Pues. Es decir, el fuera hoy no puede ser un componente, no podemos separarlo prácticamente de nada aquí porque sabemos que es un tema que existe y hay que reconocerlo, hay que vivir con eso. ¿Verdad? El punto no es ese, el punto es que acá hay una lucha encabezada por dos gremios, los dos gremios que tienen mayor escolaridad en el país. Estaba haciendo yo la reflexión con un colega de la universidad y me decía, imagínate que el promedio de escolaridad del país son 7 años. Un profesor, ahora con la nueva ley que exige que se gradúen de la pedagógica, tiene una escolaridad de 14, es el doble. Y un médico tiene una escolaridad de entre 19 y 22 años, dependiendo de si tiene o no especialidad. Entonces, estás hablando de los dos gremios más ilustrados del país, para bien o para mal. Y creo que no hay que subestimar ese elemento, Edgardo. Yo no he escuchado, por lo menos yo, y no sé que los televidentes consignen, yo no he escuchado acá en esta lucha un reclamo salarial, un respeto a un contrato colectivo. Yo lo que he visto, puedo estar pecando de naif, lo que he visto es un reclamo legítimo por mejores condiciones para lograr objetivos. Entonces creo que es bien importante considerar eso para evitar. Pero es importante lo que dice, el señor Rodríguez. O sea, nadie ha dicho aquí lo contrario. Nadie ha dicho aquí lo contrario. Yo no he dicho que están diciendo aquí lo contrario. Es más, solo creo que es importante traerlo a la mesa. Claro, por supuesto que así es.
Y es más, y yo me he encargado de repetirlo en el noticiero durante esta semana, luego de todos esos actos vandálicos donde verdaderos delincuentes ya pueden ser infiltrados del Partido Nacional, infiltrados de las Fuerzas Armadas, infiltrados de Libre, quien sea, son delincuentes, don Gui. Y eso yo no sé por qué la policía no los captura, les quita las capuchas y los muestra quiénes son. Sí, pero yo creo que también. Ese es un lado. Perdón, lo que he pero dicho, yo creo que no se puede decir aquí que es libre. Mira, yo no soy simpatizante de Libre y lo consigo acá. Pero tampoco podemos decir así con esa seguridad. No dijo eso. Es que yo no estoy diciendo eso. No, yo estoy lo que estoy diciendo. Hay que escuchar bien. Hay que escuchar bien. Yo lo que digo, no, hay que escuchar bien. No, pero Edgardo lo dijo. No. Yo no dije que los infiltrados, no. Yo dije que el movimiento había sido penetrado políticamente por Libre y ahí están todos los dirigentes del Libre dirigiendo las marchas, Julio. O sea, eso no se puede negar. Mira, yo lo que he escuchado es al yo lo que he dicho, al presidente Zelaya. No te hagas el inocente, no te hagas el inocente. No te hagas el inocente porque el Libre está metido hasta la coronilla en ese movimiento. Momentito. Aquí lo que se ha dicho es, por parte del señor Rodríguez, es que Libre está atrás del movimiento, número uno. Bueno. Mi opinión es que, como se le ha dicho en el noticiero hoy mismo, los médicos y la protesta de los maestros es legítima. Totalmente de acuerdo. Es legítima. Totalmente de acuerdo. Un momentito, sí. Es legítima. Y aquí nadie va a decir lo contrario. Así es. Estamos de acuerdo. Lo que sí hemos condenado y le hemos pedido, como evidentemente ocurrió en un comunicado del Colegio Médico del mismo viernes, es desmarcarse. Exactamente. Eso me parece correcto. Esa es la palabra. Del vandalismo. Eso me parece correcto. De las acciones violentas de los infiltrados, sean de donde sean. Exactamente. Sean nacionalistas, sean militares, sea de la policía o sea de Libre. Un momentito, eso que quede claro. Porque aquí lo que tenemos no estamos con doble tinta ni nada. Aquí las cosas son claras. Es que aquí lo que tenemos es reclamos de ambos bandos. Unos dicen que son los otros los que están haciendo. Precisamente por eso estamos diciendo que aquí puedan haber infiltrados de un bando o de otro bando. Por eso es que la policía... Por eso se le pide a la policía que les quite. Tienen que capturarlo y decir de qué militancia es. Exacto. El que detuvieron de la Embajada Americana es militante de Libre. O puede ser que los otros sean militantes del Partido Nacional. Claro, pero hay que capturarlo. Exacto, hay que hacer el trabajo. La policía tiene que, el Ministerio Público, y no hemos dicho esto, los fiscales deberían de estar en todas las marchas. Yo tengo tiempo, años de estar diciendo esto. Los fiscales del Ministerio Público deberían de estar en las marchas, deberían de ir ahí. ¿Sabes por qué? Porque la policía captura y los fiscales dejan libre a los capturados. Hay que decirlo. La policía hace su trabajo y los fiscales desbaratan el trabajo de la policía. Entonces, los fiscales del Ministerio Público deben andar en las marchas, deben ir a las tomas para constatar, después que se hacen las detenciones, quiénes son esas personas, pero no lo hacen. Julio, un momentito, vamos al corte comercial. Julio, se anulan, se derogan, se tienen que sentar. Correcto. Así es. Y se tienen que sentar los actores fundamentales en eso. Correcto. No se pueden hacer reformas de educación y en salud sin los maestros y sin los médicos. Por supuesto. Tiene que haber un compromiso, a partir de ahí un compromiso. Y deberían estar en ese diálogo los miembros de las comisiones que se nombraron en salud y en educación. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, finalizamos el programa. Don Edgardo Rodríguez, don Guy Pierrefeu, don Julio Raudales, ¿se sientan a la mesa de diálogo? ¿Deben sentarse solo gobierno, médicos y maestros o deben participar, por ejemplo, otros sectores, las comisiones, los miembros que se integraron en estas comisiones de salud y educación, o solo gobierno, médicos y maestros? ¿Don Edgardo? Para mí, el gobierno debe llamar unos testigos de honor, puede ser Naciones Unidas, pueden ser otros actores que se han pronunciado, testigos de honor con los maestros, los médicos, nada más. Y ahí derogar los PCM, pero sacar un compromiso de los gremios para construir, para reestructurar y construir un mejor sistema de salud y educación. Don Guy. Edgardo, yo creo que, como dije hace un rato, hay tanta falta de confianza que va a tener que existir un mediador de credibilidad, de peso, para que puedan sentarse estos diferentes sectores y encontrar las soluciones. Que participen las comisiones, otros sectores, sí, creo que puede ser complicado. Mientras más actores usted sienta alrededor de una mesa, más se complica generalmente las cosas. Definitivamente no metería a los actores políticos de ningún bando, porque solamente vendrían a complicar las cosas. Para mí que se debe sentar los médicos, los maestros, el gobierno
y alguien que sirva de mediador. El chileno, aquel de Naciones para Unidas. buscar un acuerdo entre las tres partes lo antes posible. Don Julio Rosales. Edgardo, yo trabajé 25 años, hice una carrera completa en el sector público, desde analista hasta ministro. Y te puedo decir una cosa, en los 25 años pude conocer las tripas del sector público. Y te digo, en educación, en salud hay técnicos de primer nivel. Hay gente que entiende mucho la problemática de cada uno de esos dos sectores y que puede establecer buenas soluciones para ellos. Yo creo que si las autoridades gubernamentales consideran a estas personas, consideran estas opiniones y el trabajo honesto que se está haciendo, se pueden lograr buenas cosas. Repito, no se puede hacer ninguna reforma adecuada en el país si no se cuenta con los actores fundamentales, que en este caso son los médicos, los trabajadores de la salud y los maestros. Don Gui, dándole seguimiento a lo que se dijo aquí esta noche y en las conclusiones que hemos llegado, ustedes como panelistas, ¿qué esperaría usted mañana? Que regrese la paz a Honduras a través de un acuerdo, de un diálogo sincero que funcione, porque realmente no podemos seguir destruyendo nuestro país. Lo estamos poco a poco tirando a la basura. Como dije anteriormente, no hay crecimiento económico, no hay creación de empleo, no hay confianza, no hay esperanza. El pueblo hondureño está frustrado, la empresa privada está frustrada, la relación con el gobierno ha sido sumamente tensa. Nos sentimos afectados por todo lo que ha sucedido desde hace 10 años más o menos. Tiene que haber, para devolverle la esperanza a Honduras, tiene que haber una solución rápida a estos problemas y a muchos otros problemas, porque los temas de corrupción, los temas de arbitrariedad, los temas de abuso de autoridad, todos los otros temas que existen, tienen que resolverse para que Honduras salga adelante. Esto es un primer paso y nuevamente llamo a todos los actores que están en esta película, siéntense a dialogar, resolvamos esto lo antes posible. No debemos seguir destruyendo a Honduras. Don Gui, muchas gracias. Igual don Edgardo, don Julio Raudales. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.